Hare Krishna, gracias, bienvenidos a todos. Entonces el tema de hoy es entender esa actitud que uno debe tener para poder conocer a Krishna. Les leo una introducción. Yoga significa el vínculo que une al alma y la superalma, o al Supremo y las diminutas criaturas vivientes. El Señor Shri Krishna es ese ser supremo, la personalidad de Dios. Siendo por lo tanto el objeto supremo del yoga, el nombre de Krishna es Yogeshvara, el maestro del yoga. Nadie puede ser mejor yogi que el maestro del yoga, y Krishna es el maestro. Este sistema de yoga supremo fue descrito por Krishna en el Bhagavad Gita a su amigo más íntimo Arjuna. Al principio el Señor dijo, este sistema solo puede ser practicado por una persona que haya desarrollado apego por él. Este sistema de yoga no puede ser practicado por un hombre común que no tenga apego por Krishna, pues es un sistema diferente, el más elevado, el Bhakti Yoga. Esta relación de apego es muy sublime. Se necesita tiempo para entenderla. Y si alguien es capaz de desarrollar ese apego, la relación será que entenderá a Dios, Krishna, perfectamente. Por mucho que tratemos de entender a Dios mediante nuestras diferentes teorías o especulaciones, sigue siendo una tarea difícil. Podemos decir que hemos entendido a Dios, pero no es posible entenderlo tal como es, porque tenemos sentidos limitados y Él es ilimitado. Cuando no podemos entender ni siquiera las cosas materiales, ¿qué podemos decir del mundo espiritual y de Krishna, la suprema personalidad de Dios? Él es la forma espiritual suprema y no es posible entenderlo con nuestros sentidos limitados. Entonces, ¿cómo lograr conciencia de Krishna? La respuesta es que si te vuelves sumiso, si cultivas la actitud espiritual de seguir a Krishna, si comienzas a prestarle servicio al Señor Supremo, entonces puedes comenzar a conocerlo. Entonces vamos a leer un verso del capítulo 4, el conocimiento trascendental, texto 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso en sánscrito nos dice: Chamma karma chame divyam evan yoveti tattvaha tyaktva deham purna chamma naitimam eti so arjuna. Traducción palabra por palabra. Chamma, nacimiento. Karma, trabajo. Cha, también. Me, míos. Divyam, trascendentales. Evan, de esta manera. Ya, todo aquel que. Veti, conozca. Tvataha, en realidad. Tyaktua, dejando un lado. Deham, este cuerpo. Puna, de nuevo. Chamma, nacimiento. Na, jamás. Eti, alcanza. Mam, a mí. Eti, alcanza. Saha, él, Arjuna o Arjuna. Traducción. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran, el fundirse en el Brahma Yotir impersonal del Señor,
es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo, y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En la Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones, Advaitan, Achyutan, Anadim, Anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Usted tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos, mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, en el Purusha Vodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lilanurakto Vakta Vyapi Hridi Antaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvam así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tam eva vidituati mrityum eti, nanya panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Shvetashvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia, y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, el maestro espiritual, Namah Vishnu Padaya, Krishna Prasad, de los devotos. Entonces, aquí Krishna nos está dando una instrucción muy importante, porque dice: aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y mis actividades, o sea, por qué Krishna desciende y cuál es el propósito que él desciende. Entonces, un momento antes de empezar la clase estábamos hablando de los pasatiempos, ¿no? Y justamente esto. Conocer estos pasatiempos es conocer el por qué Krishna desciende. Entonces, este verso que leímos, el 9, pertenece a una secuencia de versos muy importante, que comienza en el verso 6 del capítulo 4. Nos dice: aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Entonces aquí, en el 9 que leímos, Krishna nos dice: aquel que conoce mi aparición y mis actividades, pero también que conoce la esencia de Krishna. Esto es muy importante porque los practicantes de conciencia de Krishna, los devotos, están teniendo el conocimiento de saber que nosotros no somos este cuerpo material, sino un alma espiritual. Considerar a Krishna una persona
considerar que esa persona también es espiritual y que viene de un mundo terrenal o material, pero no adopta un cuerpo material como nosotros. Él viene con su esencia espiritual. Esta es la gran diferencia entre un alma individual y la superalma o la suprema personalidad de Dios. Pero las personas que no tienen conocimiento de conciencia de Krishna, o como dice aquí, están en ignorancia, no pueden tener esta oportunidad de entender quién es Krishna, por qué viene Krishna. Entonces, como explica mi maestro espiritual Purushottaya Swami, solamente los devotos pueden entender a Krishna, porque están ocupados en servicio devocional, están ocupados en conocimiento acerca de quién es Krishna, quién soy yo, qué relación tengo con Krishna. En este verso 4.6 nos dice: cuando Dios viene o su representante viene, su siervo viene o su hijo viene, hay una necesidad, porque es el reino de Dios. Tan pronto como haya demasiada violación de las leyes de Dios, habrá aparecido Dios. Así que en la era actual, este Harinama, Krishna, ha descendido en el momento actual en la encarnación de su santo nombre, Kali Kale Nama Rupe, Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 17:22. En esta era de Kali, el santo nombre del Señor, el Mahamantra Hare Krishna, es la encarnación del Señor Krishna. Con solo cantar el santo nombre uno se relaciona directamente con el Señor. Todo aquel que hace esto sin duda se libera. En otras épocas Dios viene a matar a los demonios, pero en el momento actual Dios es compasivo. Teniendo en cuenta la condición más caída de la gente, no hay un proceso de matar, sino de rescatarlo simplemente mediante este proceso de canto. Debemos tomar en serio que este movimiento, el movimiento para la conciencia de Krishna, también es una encarnación de Dios en la forma simple, el santo nombre, y la gente puede aprovecharlo simplemente cantando. Entonces, aquí se está dando así una información muy así interesante, porque podemos imaginar así a Krishna descendiendo al mundo terrenal en una forma humana. Pero aquí nos dice que en esta era de Kali, él desciende como un sonido trascendental. Entonces, cuando nosotros cantamos el Mahamantra Hare Krishna, estamos invocando los nombres de Krishna directamente. Hare o Hara, la potencia interna por la que Krishna se manifiesta en este mundo material. Y ese Hara es Radharani, la energía que da placer a Krishna. Krishna es la suprema personalidad de Dios o el todo atractivo, y Rama es así, el que da todo bienaventuranza. Entonces Srila Prabhupada nos explica en una clase que estaba leyendo que al principio nosotros cantamos Hare Krishna, y en algún momento por solo cantar esto va a llegar el Rama, y el Rama es sentir bienaventuranza por cantar Hare Krishna. Entonces nosotros nos estamos asociando directamente con Krishna al cantar los nombres, solo que a veces, o esto es personal, a veces me cuesta así asimilar esta información, que realmente por solo cantar estoy en contacto con Krishna. Es como por mi mente material y mis sentidos materiales necesito algo más tangible, necesito tocarlo, verlo, olerlo o escucharlo de alguna manera. Se me hace más difícil entender que solo por una vibración sonora estoy en contacto con Krishna. Pero aquí la Prabhupada nos está así como explicando que en esta era de Kali, el Jaya o el sacrificio o la ofrenda que se le debe hacer a Krishna es cantar sus santos nombres. De esa manera nosotros vamos a relacionarnos directamente con Él y el Señor se nos va a ir revelando. En el verso 7 nos dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Aquí nos da un propósito por el que desciende Krishna. No debemos recordar que si las órdenes
que nos da Krishna son las que tenemos que seguir. Entonces Srila Prabhupada explica entre dos grupos de personas, aquellos que son disciplinados o son indisciplinados. Disciplinados son los practicantes o los devotos que siguen conciencia de Krishna. Los indisciplinados son los ateos o que niegan así a Krishna. Nos dice, la religión es la orden o la regulación dada por Dios. Nadie puede inventar un proceso religioso, eso es una tontería. Pero si Dios te da la ley, uno tiene que aceptarla. Así que religión significa aceptar la orden de Dios. ¿Y quién puede aceptar la orden de la ley, es decir, de Dios? La religión puede ser practicada por una persona que tenga una concepción completa de Dios. Sin Dios, la religión es una farsa. Religión significa que tienes que tener una obligación hacia Dios, debes tener una concepción clara de Dios. Esa es una relación que se basa en el amor. Religión significa amor por Dios. Y religión significa olvido de Dios. Eso es todo. La religión no significa seguir un proceso ritualista. Eso nos ayuda a acercarnos, pero no es, quiero decir, una necesidad primordial. Ese proceso ritualista puede ser diferente. Ahora bien, ese amor por Dios, ustedes pueden aprenderlo mediante cierto proceso. Yo puedo aprenderlo mediante otro proceso, pero tenemos que aceptar el principio básico, el amor por Dios. Eso es religión. Aquí se dice, siempre que haya una decadencia en la práctica religiosa. ¿Qué es esa práctica religiosa? Esa práctica religiosa se da siempre que haya una decadencia del amor por Dios. Eso es todo. Así que Krishna viene, o el sirviente o el representante de Krishna viene para arreglar las cosas, cuando la gente olvida el amor por Dios. Así que este movimiento para la conciencia de Krishna es una encarnación. Ellos están enseñando amor por Dios. Trata de amor a Dios. Pero te has olvidado del amor a Dios. Has declarado, Dios está muerto. Todo eso son tonterías. Dios está ahí. Tú estás ahí. Estás sufriendo porque te has olvidado de Dios. Trata de amor a Dios. Tu vida normal regresará. Serás feliz. Este es el movimiento para la conciencia de Krishna. No hay nada artificial. Entonces aquí es muy interesante lo que nos dice Srila Prabhupada sobre religión significa amar a Dios, desarrollar esta relación de amor. Nosotros vemos en nuestra experiencia personal que al principio tratamos de aceptar las órdenes, las instrucciones que nos dan en conciencia de Krishna. Pero a veces consideramos que estas instrucciones las está dando el devoto que nos está hablando y no tenemos la concepción de que el devoto está hablando de instrucciones que nos da Dios. Entonces, cuando nosotros a veces ponemos un filtro en nuestro corazón, como que si eso viene del devoto, no permitimos que esa instrucción llegue a nuestro corazón, porque por nuestros anartas y nuestras contaminaciones y nuestros condicionamientos, consideramos que el que nos está hablando es una persona ordinaria como nosotros. Entonces, cuando nos comparamos con el otro ser, ponemos en una escala, bueno, él o ella, tal vez en el proceso está más o menos adelantado que yo, o tal vez lo que dice no es tan así, etc. Pero no le damos lugar a nuestro corazón que entre ese conocimiento. Nos está hablando Krishna. Este es un desafío, esto es personal. Esto es un desafío que yo intento hacer cada vez cuando un devoto me habla, porque me está hablando de Krishna y me está hablando de alguna instrucción de Krishna. Entonces, es como que Krishna me está hablando, no me está hablando el devoto. Solo que tengo que sacar de mis ojos esa forma que estoy viendo y ir más allá, intentar entender que es Krishna que me está hablando. Si nosotros no tenemos esta capacidad, pensemos en una relación normal con una persona. Si nosotros siempre ponemos un filtro a las cosas, ¿cómo vamos a desarrollar amor por esa persona? Nunca vamos a confiar en esa persona. Nunca vamos a tener fe. Nunca vamos a tener convicción en lo que dice. Nunca la vamos a respetar. Muchas cosas. Entonces lo mismo nos pasa con Krishna. ¿Cómo vamos a desarrollar amor si consideramos que lo que nos está diciendo es para mostrar nuestras fallas, nuestros errores,
y etcétera, para sentirnos heridos, para sentirnos así, malhumorados, tristes, depresivos, etcétera. Entonces, el gran secreto de conciencia de Krishna es intentar bajar todas esas defensas que tenemos, esos escudos, esas armas para defendernos de que alguien nos quiera herir. Es comprensible porque todos nosotros sufrimos y ya vimos que uno de los sufrimientos se da por otras entidades vivientes. Entonces tenemos experiencia de sufrir, pero no tenemos la capacidad de considerar que el que nos está hablando es Krishna y que no nos quiere herir. Es como, ¿no? Como explicaba Srila Prabhupada, cuando nos hablan de Krishna y nos dicen que es una persona, consideramos, una persona, dentro de lo limitado de mi entendimiento material, es una persona, pienso que es una persona igual que yo. No puedo considerar que es la suprema personalidad de Dios, está más allá de este mundo material, que es el creador de todo, que es el propietario de todo. Entonces, poco a poco, nosotros en el proceso de conciencia de Krishna, vamos obteniendo conocimiento de quién es Krishna. Entonces, si tenemos la capacidad de aceptar este conocimiento, vamos a ir a desarrollar fe en que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ahora bien, ¿cómo desarrollar amor por esa persona? ¿No? Como decía antes, en el mundo material estamos como acostumbrados a que hemos sufrido por amor. Pero la conciencia de Krishna nos enseña que ese amor es un amor pervertido, porque es un amor que tiene un interés por detrás. En cambio, el amor que nos ofrece Krishna es así, incondicional, porque Krishna no necesita de nosotros para ser feliz. Krishna es autosuficiente, es Atmarama, no necesita de una entidad viviente, de alguien o de algo externo para ser autosuficiente, para sentirse pleno. Eso somos nosotros que necesitamos de Él. Y Él nos está ofreciendo su misericordia y nosotros rechazamos eso por nuestros anartas, por nuestros condicionamientos. Pero gracias a la asociación con los devotos, al proceso de conciencia de Krishna, al conocimiento que vamos obteniendo, sí vamos pudiendo superar nuestros obstáculos y vamos pudiendo desarrollar así una relación o intentar tener una relación. Pero es importante que para que esto suceda debemos hacer servicio devocional a Krishna. Sin servicio devocional no es posible desarrollar amor por Krishna. Esto que estamos haciendo ahora es un servicio devocional. Uno habla, otros escuchan. Entonces estamos ocupados en servicio devocional. Estamos hablando Krishna Katha, sobre Krishna. Nos dice, este movimiento para la conciencia de Krishna es una encarnación. Este proceso es una bendición para los devotos. Es Krishna mismo. Entonces, cuando nos enseñan que esta es la ciencia de Dios, no podemos dudar. ¿De qué dudamos? ¿No? Si es Krishna mismo. Así que conciencia de Krishna significa entender estas cosas. No es una propaganda falsa que dice si meditas 15 minutos te volverás Dios. Tonterías. Esto no es un movimiento de ese tipo. Tienes que entender tu posición constitucional. Tienes que entender quién es Dios, cuál es la ley de Dios, cómo funciona. Estas cosas están ahí. Son para el estudio humano. Hay algunos protagonistas que dicen que Dios no puede venir personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios debe estar restringido? ¿Está Dios bajo su regulación o restricción? Entonces, ¿qué clase de Dios es? Si Dios puede venir personalmente por su compasión, eso es posible. Sí, y Él viene. Él dice en este verso, yo vengo. Entonces, aquí nos está hablando de estas personas que niegan a Krishna, ¿no? Que son ateos y que pueden tildar a los practicantes de algún proceso religioso como sentimentalistas, ¿no?
A los devotos muchas veces lo ven como personas que en su vida material son frustrados. Nunca han llegado a nada, pobres. Bueno, se refugian ahí en la religión porque no han podido lograr nada en su vida material. No entienden que los devotos son seres muy inteligentes, con muchas capacidades, porque Krishna los llena de bendiciones. ¿No se sienten bendecidos ustedes? Verso 8. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Y nos dice otro propósito del por qué desciende Krishna. Entonces, hemos leído que restablecer los principios religiosos, eliminar a los ateos o los demonios, estas personas que cargan el mundo material y la vida de las personas solo con actividades pecaminosas. Porque están dedicados a esto, porque por ignorancia desconocen a Krishna o incluso muchos niegan a Krishna, porque tienen esta necesidad de ser ellos los señores del mundo. Entonces, todos nosotros tenemos un poquito de esos personajes viviendo dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos esas tendencias. Solo que conciencia de Krishna nos ayuda a regularnos, nos da principios, nos da reglas, para que nosotros estemos contenidos, ¿no? Que, como se dice en Argentina, no se nos salga la cadena, ¿no? O no actuemos de manera impulsiva como lo hacen en el mundo material, ¿no? Uno solo por obtener conocimiento de conciencia de Krishna a veces tiene la oportunidad de tomarse un segundo más antes de actuar. Eso es un progreso muy grande para una persona que normalmente no lo haría. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que el proceso va funcionando en nosotros, en nuestro corazón. Krishna está ahí, nosotros queremos esa relación con él. Dice, uno puede entender los principios de la aparición y desaparición de Dios, sus actividades simplemente. Por entender estos principios uno se liberará. Aquí se dice que después de abandonar este cuerpo, uno ya no nacerá más en este mundo material. Existe una ciencia de Dios mediante la cual se puede comprender cómo Dios aparece y desaparece, cómo actúa, cómo trabaja, todo está ahí. Pero si no estás interesado, eso no significa que la ciencia de Dios sea falsa o que no exista tal ciencia. La hay. Debes estar interesado en saber, entonces podrás entender. Y si simplemente entiendes esta ciencia, entonces te liberas. Traten de entender qué es la esclavitud. Pensamos que somos libres. Declaramos que pertenecemos a la nación libre o la comunidad libre. O que todo el mundo está buscando la libertad, pero nadie es libre. Todo el mundo está bajo las estrictas leyes de la naturaleza. Así que esclavitud significa permanecer bajo la condición de las leyes materiales. Eso se llama esclavitud. Pero si te liberas, cuando alcanzas la comprensión espiritual, entonces eres libre. No tenemos idea de qué es la libertad del alma espiritual. Lo hemos olvidado, porque desde tiempos inmemoriales hemos estado atados a las leyes de la naturaleza material. Así que no sabemos qué es la libertad. Pero tenemos información sobre la libertad, sobre cómo el alma espiritual puede llegar a ser libre. Es un punto muy interesante de Srila Prabhupada, ¿no? Porque todos nosotros tenemos la tendencia de ser rebeldes y querer sentirnos libres. Pero nos podríamos preguntar, ¿libres de qué? ¿O de quién? ¿De quién nos queremos sentir libres? ¿De qué? ¿De qué es esa sensación de queremos sentir así como que mi vida está en mis manos y yo la conduzco y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo? ¿Por qué esa necesidad? ¿No? ¿Por qué así pensar que nuestro enemigo es Krishna? Es de él de quien nos tenemos que libertar. Él es nuestro así amo malo que nos tiene como esclavos. ¿Por qué tenemos a veces estos conceptos?
conciencia de Krishna es algo maravilloso para mí, porque cuando yo entré en contacto con esto me enseñaron que Krishna es un padre amoroso. Y para mí fue como me derrumbó todo lo que yo había argumentado, así como Arjuna. Todos los argumentos que yo había puesto en contra de Dios, como que me los tiró para abajo, porque me dijo, no, pero es un padre amoroso. No es todo eso que vos pensás que es. Ni siquiera sabés quién es, pero estás especulando, estás haciendo invenciones mentales de pensar que entendés quién es. Entonces, todo este proceso de conciencia de Krishna es tan maravilloso porque me está enseñando a conocer esa persona, a quién es, ¿no? Y me doy cuenta de que todo eso que yo tenía en mi cabeza era como filosofías que estaban especulando por ahí, libros que agarraba así en búsqueda de algo espiritual, pero nada concreto, nada muy importante. Entonces nos damos cuenta que la conciencia de Krishna es una ciencia que tiene libros fidedignos, tiene un parámpara muy fidedigno directamente de la suprema personalidad de Dios. Entonces a mí eso me hace desarrollar fe en lo que estoy practicando. Este es un punto muy importante, el proceso de comprensión del conocimiento. La tendencia moderna es comprender mediante la percepción sensorial. Eso no es posible. Hay muchas cosas, especialmente asuntos espirituales, que nadie puede entender mediante la simple especulación. Por eso hay que aceptar la autoridad. De acuerdo con la cultura védica, los Vedas son la autoridad. Si hay alguna información en los Vedas, se la acepta, es la autoridad. Ese es un sistema muy bueno. Los Vedas son el conocimiento dado por la persona liberada, por Dios. De modo que si la aceptas, obtienes el conocimiento inmediatamente. No tienes que hacer ninguna investigación ni especulación filosófica. Este proceso es un proceso deductivo. Este proceso es muy bueno, así que un proceso védico significa, como dice el Bhagavad Gita 4.2. Esta ciencia eterna, ¿sí?, dice Krishna, le fue enseñada, ¿no?, al Dios del Sol, y él se lo enseñó a su hijo. Entonces, viene desde tiempo inmemorial. Solo que nosotros consideramos que este libro Bhagavad Gita que estamos leyendo tiene apenas, no sé, 10 años que yo practico, de que yo entré en contacto con él, 5 años, 2 meses, 20 años. No consideramos que existe a partir de que yo lo conozco, ¿no?, desde que es inmemorial, que es la ciencia directa que está hablando Krishna, que él está hablando de él mismo. Entonces aquí, muy importante, dice Srila Prabhupada, el proceso de comprensión del conocimiento. Debemos entender que nosotros tomamos conocimiento que está al servicio de la comprensión. Nosotros tomamos conocimiento no para demostrar qué eruditos que somos. Tenemos que tomar conocimiento para que nos ayude a entender la situación en la que estamos, para que nos ayude a entender quién es Krishna, y etc. Para esto está el conocimiento, para el beneficio de la comprensión. En el verso 4.10 nos dice: cuando tratamos de impresionar a la gente acerca de la naturaleza personal o del cuerpo de Dios, generalmente pensamos Dios es una persona como yo. Por lo tanto, no pueden imaginar cómo Dios es. En realidad, Dios no es una persona como yo, pero Él es una persona. Eso debe entenderse. Así que debe entenderse que Dios tiene una forma, pero esa forma no es exactamente nuestra forma. Si tratamos de entender la forma de Dios como algo limitado, como nuestra forma, entonces lo entenderemos. Entonces, el otro día, escuchando una clase de Yamunacharya Maharaj en el templo de Buenos Aires, Maharaj estaba explicando sobre los santos nombres. Y Maharaj estaba explicando que primero nosotros cantamos Nama, los nombres. Después debemos meditar en las cualidades de Krishna. Él es el todo atractivo, Él es la suprema personalidad de Dios, Él es el más famoso, Él es pleno en conocimiento, Él es pleno en riqueza. Estas son las cualidades de Krishna. Luego del nombre y las cualidades debemos pensar en la forma de Krishna. Él es de esta forma,
él es de tal color, él en la mano tiene una flauta, él en su cabeza tiene una pluma de pavo real, él se viste con ropas amarillas, él, etcétera, etcétera. O alguna forma de Krishna que nos traiga. El señor Nishingadeva, el señor Rama, Jagannatha Baladeva Subhadra, etcétera. Cualquier forma de Krishna. Y Maharaj nos así aconsejaba que tengamos siempre esa imagen para nosotros meditar, no cambiar siempre de imagen, sino tener una imagen y meditar sobre esa imagen, para siempre así intentar tener contacto con esa forma de Krishna. Luego de eso vienen los pasatiempos. Después que nosotros podemos progresar a través del nombre, las cualidades y la forma, llegan los pasatiempos. Entonces no debemos hacer algo forzado cuando cantamos, no debemos, quiero pensar en algún pasatiempo de Krishna, porque todavía no tenemos la realización en el corazón, y eso debe manifestarse desde el corazón. Entonces Maharaj nos explicaba así, poco a poco, cómo nosotros debemos meditar en los santos nombres, porque recordemos que Srila Prabhupada nos dijo, es la encarnación de Krishna en la era de Kali, en la era que estamos. Conclusión. No pueden entender a Krishna mediante la especulación, eso no es posible, porque sus sentidos son imperfectos. Pero si comienzan este proceso de servicio, entonces será posible, un día Krishna se les revelará, yo soy así, tal como Krishna se le está revelando a Arjuna. Arjuna es un devoto sumiso y está en contacto con Krishna como amigo, por lo tanto Krishna se le está revelando. Entonces, ¿cuál es la cualificación? Esta. Alguien que ha desarrollado el espíritu de servicio con amor y devoción puede entenderme. Ningún otro. Así que la fe y la devoción lo capacitan a uno. Simplemente por esa fe y ese servicio comprenderán que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así como nosotros predicamos la conciencia de Krishna, no estamos desperdiciando su tiempo ni el nuestro, porque tenemos plena fe en que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Tienen aportes, preguntas? Son todos bienvenidos. Haribol, qué linda clase, gracias Prabhu. Llegué un poquito más tarde, pero creo que lo que escuché me encantó. Me gustó cuando Srila Prabhupada dijo que el movimiento para la conciencia de Krishna es una encarnación de Krishna. Es como muy fuerte, porque creo que es como también una especie de responsabilidad también para quien está dentro del movimiento de conciencia de Krishna, porque estamos llevando a Krishna con nosotros. Entonces, wow, qué fuerte. Y la importancia de que, bueno, que en esta era de Kali, y creo que si todos, ¿no? Como que estamos observando nuestra realidad mundial actual, nos damos cuenta que la era de Kali nos viene a enseñar que sí, que no tenemos esa libertad que creemos tener. Es cada vez más concreto visualmente. Uno mira a su alrededor y te das cuenta que estás totalmente preso. Y la importancia de que ya que tenemos como que Krishna nos vino a traer nos vino a salvar con el santo nombre, porque ya no tenemos tiempo de desarrollar otras formas de llegar a él. Bueno, como que importante poder enfocarnos en eso, ¿no? En poder cantar sus santos nombres, meditar en sus santos nombres, expandir sus santos nombres. Como, bueno, me quedó eso muy, muy impregnado, y sobre todo el hecho del rol que cumplimos como movimiento y como integrantes de un movimiento que viene a traer a Krishna a esta era tan caída, y que todos estamos intentando de alguna manera desarrollar, si se quiere,
ciertas cualidades que son necesarias, y desarrollar amor, bueno, y ser compasivos, y bueno, un montón de cualidades que debemos ir obteniendo para poder llevar a Krishna con nosotros, y que otras personas puedan tomarnos y tomar, ¿no?, el santo nombre cuando uno ya tiene, digamos, incorporada esa práctica. Así que súper hermosa la clase, me encantó y me inspira mucho, porque creo que estamos en ese estado en el que tenemos que hacer, ¿no?, esa práctica. Primero ¿no?, la autorrealización, o intentar al menos, y luego darnos cuenta de que somos parte de un movimiento que puede expandirse y puede cambiar los corazones de las personas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Hare Krishna, gracias por la clase, Prabhu Hari. Sí, me vino a la memoria una reflexión sobre qué actitud yo tengo, ¿no? Y bueno, para ser sincera, yo hacía lo que mi mamá hacía. A ella le gustaba la religión y yo decía, bueno, yo también. Y en la familia a mi abuela también le gustaba mucho la religión, y entonces yo lo hacía por imitación, no sé cómo se puede decir, no obligación, porque nunca nadie me obligó. Simplemente dije, mi abuela va a la religión, tengo que ir yo, mi mamá iba a la religión y yo también quiero ver a qué van, ¿no? Al día de hoy no sé todavía, porque a veces me enojo con Dios. Y bueno, la actitud es esa, ¿no? Tratar de ser sincero. A lo largo de mi vida, ¿qué hice? También yo a mis hijos los llevé a la religión, no sé por qué. Ellos no querían ir, mi esposo no quería ir. Eso también tendríamos que hablar, que pese a que uno va sin saber a dónde va, como es mi caso, pero es algo bueno, yo decía, ¿no? Como una orden interna de que tengo que llevar a mis hijos a bautizarlos, a la iglesia, a seguir todos esos rituales que también mi mamá lo hizo conmigo. Y después entendí, mucha gente en muchas religiones me dijeron, pero todo eso lo hiciste vos sin tu consentimiento. O sea, tu mamá es la que te llevó, la que te no obligó, sino que es como que te dan la religión, ¿no? El bautismo. Yo lo hice con mis hijos, pero mi esposo no estaba de acuerdo, se burlaba de mí. Mis hijos fueron, pero después destruyeron la cruz, no sé, fue todo muy traumático para mí. La religión en mi vida ha sido a partir de mi matrimonio. Bueno, esto lo cuento así como, no es para cansarles, pero es una realidad. Yo digo, ¿qué actitud voy a tener a la religión ahora? Si mi hija tiró la cruz, por ejemplo, al piso, yo le conté al padre, viste, de la religión católica, obvio. Y nada, yo seguía, después busqué por muchas religiones, el Ejército de Salvación, los mormones, bueno, en todas las religiones, ¿no? Porque como la religión católica rechazaron mis hijos, tal vez yo pensé que iban a aceptar otro grupo. Mi hija también fue a la cristiana, evangélica, y después dejó de ir porque se enamoró de un muchacho ahí, dijo no voy más porque el muchacho no la quería. A veces uno se enamora de las personas que van, en fin. Yo no, en mi caso yo iba porque mi mamá lo hacía, era como una orden que tenía, mi mamá lo hace y yo lo tengo que hacer, mi papá lo hizo. Esa era mi actitud, como, no sé si decirlo forzada, pero ya
con el tiempo, después yo dejé de ir a la católica porque tuve problemas con mi esposo, ¿no? Que sintió celos por el sacerdote. O sea, por eso le digo la verdad. Yo nunca dejé de ir a la iglesia, diría eso. Fui a todas las iglesias, Hare Krishna, no sé. Hay una amiga que me dijo que fue hasta la budista. A mí me falta, le dije. Ella me dijo, yo fui a todas las iglesias a pedir a Dios. Y me hizo reír porque es algo lindo a veces cuando uno comparte con personas que han hecho lo mismo. Y no es que me haya apoyado, pero es que ella, claro, nada, decir que esa es mi actitud. Dejé muchas situaciones de mi relación con mi esposo. ¿Dónde vas? Vamos al cine, me decía él. No, yo voy a la iglesia. Y los domingos hice mucho servicio allá en el templo de Argentina, voluntariamente, porque mi servicio era servir a los niños. Así que debí servir, no sé, 5 años, aunque después ya no era tan, pero me quedó eso grabado, de que mi servicio era servir a los niños y tenía que ir a la iglesia los domingos. Así que mis hijos me decían, mamá, no pasas ni un domingo con nosotros, es el único día. Y les digo, es el único día que tengo que ir a la iglesia a servir a los niños. Yo no decía Krishna, ¿no? Decía, tengo un servicio de cuidar a los niños, que ese servicio me lo había dado Mahagari Prabhu el 2010 para yo cuidar a los niños, y me quedó hasta el día de hoy donde voy. Me dicen, Doris, ¿qué quieres hacer? Y servir a los niños. Digo, en todas las iglesias tuve esa oportunidad, aunque después ya me veían que soy vieja y me decían, ¿por qué no tienes dientes? Qué sé yo, los niños se fijan, pero qué sé yo, decir que ese servicio, poco a poquito, como usted dice, uno tiene que ir madurando ese deseo, y al día de hoy yo sigo en todas las iglesias. Hace poco discutí con mi tía que ella me prohibió entrar a los Zooms, me prohibió, dice, ¿qué estás hablando? Me molesta. Y bueno, y me fui de su casa porque digo, no, para mí primero es la religión, no tengo nada, o sea, es lo único que tengo ahora, ¿no? Porque, y bueno, así, Prabhu, Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, Madre Doris. Entonces, yo creo que sus padres le estaban así pasando valores, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos eran personas más piadosas, todavía tenían los valores de la religión. Y vemos, como decía Tita Guna, cómo Kali Yuga está presente, cómo avanza, ¿no? La religión cada vez se va reduciendo más y más, ¿no? Porque esas son las cualidades de Kali Yuga. Ahora, una persona que practica religión o un camino espiritual, como decía antes, ¿no? Muchas personas lo ven como un sentimentalista, como alguien que no puede desarrollarse, tiene algún problema en sí, porque no puede encajar en el mundo material, digamos, ¿no? ¿Por qué hace esa actividad? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué va al templo? ¿Por qué va a la sinagoga o el proceso espiritual que sigue? Esa persona tiene un despertar espiritual, ¿no? Lo trae de su vida anterior. Pero a muchos de nosotros, por nuestra mala asociación, apagan esa llamita o ese despertar que teníamos, y nos alejamos de la religión, nos alejamos de Dios, porque, como decía antes, nos explican a Dios de una manera tan mala. Entonces, ¿cómo una persona puede desarrollar amor cuando le hablan mal de otra persona? No es muy fácil. Entonces, Conciencia de Krishna nos está dando nuevamente la oportunidad, ¿no?, de revivir esa llamita que tenemos en el corazón, que sentimos que no hace bien, que sentimos que es lo que necesitamos en la vida para encontrar paz interior, para encontrar una estabilidad emocional, para lo que cada uno esté buscando. Pero también la filosofía de Conciencia de Krishna nos enseña que solo una persona entre miles se va a interesar. Entonces no es así raro que quienes no nos rodean no le interese la religión. Es más, nos van a juzgar
O nos van a decir por qué hacemos eso, pero ahí está la fe de cada uno, ahí está la convicción, la determinación, un montón de cualidades que uno debe tener para cuando se presenten estos obstáculos, que pueden ser objetos o personas, nosotros continuar, porque el proceso espiritual es individual. Cada uno lo debe querer para sí mismo. O sea, podemos estar con otras personas, pero si voy a esperar de estar bien por lo que me rodea o por quienes me rodean, es muy difícil porque voy a estar en una estabilidad muy grande. Voy a depender de otra persona. Voy a renunciar a tal vez seguir un camino espiritual que siento que me hace bien por satisfacer a otra persona, pero no puedo satisfacer a Krishna, quien en realidad me está haciendo bien. Renuncio a Krishna, porque pensar que renunciar a Krishna o a Dios estando con otra persona va a ser mejor. Pero debemos entender que esa persona también está condicionada en el mundo material. No está libre como Krishna. No nos va a aconsejar de manera correcta. Nos va a aconsejar según su posición y según sus características y según lo que a él o a ella le parece que es la vida. Entonces, el camino espiritual o el proceso de conciencia de Krishna es para cada alma una oportunidad, madre. Uno toma esa oportunidad o la deja y no es el fin, porque Krishna nos va a ofrecer miles y millones de oportunidades más para acercarnos a él, como lo ha hecho siempre. Pero, como nos dice conciencia de Krishna, muchas veces nosotros nos damos vuelta y le damos la espalda a Krishna. O miramos a Krishna y queremos esa relación con él. Pero si nosotros queremos esa relación con Krishna y esa práctica espiritual, no podemos esperar que otros lo acepten. No podemos esperar que otras personas que no tienen los mismos intereses que nosotros entiendan lo que nosotros queremos. Entonces nosotros, a pesar de todo, sí queremos esa relación con Krishna, debemos continuar. Quería compartir, hay algo muy, muy importante que nos explica Srila Prabhupada. Los devotos le preguntaban, ¿cuánto tiempo, Srila Prabhupada, necesito para entregarme a Krishna? Srila Prabhupada decía, un instante, un minuto. No en el sentido de que porque yo me rinda voy a entender a Krishna de hecho y ya estoy libre de todos mis problemas y etcétera. No. Entregarse a Krishna significa yo quiero que Krishna haga parte de mi vida porque siento que él me hace bien, sana mi corazón, me está ayudando en mis dificultades. ¿No? ¿Por qué quiero a Krishna? Uno debe plantearse por qué quiero a Krishna en mi vida. Y como nos explican muchos, ¿por qué llegan a Krishna? Porque están afligidos, porque quieren cosas económicas. ¿Cuál de todas esas? O todas esas tengo. Bueno, ¿cuál predomina? ¿Cuál toma así ventaja sobre otras? ¿Por qué quiero? Si es que quiero a Krishna, ¿por qué lo quiero en mi vida? Sí, Prabhu. Eso es, hay que preguntarnos eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que pedimos más? Y a mi mamá siempre le escuché pedir por la salud. Ella nunca pidió una casa, un auto, nada. Ella pedía la salud. Entonces yo le decía, mami, pedí para mi salud, le decía ella. Y me decía ella, pero tú pedí por tu salud. Y le digo, no, a mí Dios no me escucha. Le digo, tú pedí porque a vos ya te escucha, ya, como yo ya vi que él hizo milagros. Y mi mamá se enojaba, me decía, no, pedí tú, rezá tú. Yo no quería, yo hasta que se fue mi mamá nunca pedí nada. Y me cuesta, la verdad le voy a decir, me cuesta pedir y digo,
voy a pedir por la salud, voy a pedir por mis hijos, digo a veces, pero mamá, pedí tú, le sigo diciendo. Pero es algo que, una responsabilidad también, ¿no? Enfocarse qué es lo que le pedimos. Y sí, yo creo que a mi mamá le dije antes que se fue de este mundo, mamá, Dios nos dio salud, es lo que tanto pediste, nos salvamos de tantas cosas, tu hijo mayor, tantos accidentes, mi hermano mayor tuvo, mi otro hermano también, o sea, eso es lo que tal vez nos falta ver. A veces nos quedamos en los problemas, pero mi mamá veía esos milagros que Dios le hacía. Ya decía, yo he pedido y bueno, y para mí también, yo me salvé de tantas cirugías, tantos accidentes. Y yo también digo, ahora voy a empezar a pedir para mis hijos. Y para pedir, en primer lugar, yo trato de seguir, ¿no? Seguir estos principios, porque no es, ay, hago lo que quiero y luego pido. Tampoco eso sería coherente. Yo trato de enfocarme y decir, voy a tratar de no hablar malas palabras, que a mí me costó mucho controlar eso, la lengua. Y ahora sí, ahora estoy ofreciendo prashadam, así que sigo con el proceso de cantar también mi yapa, ya he cantado 2 rondas hoy tal vez. Trato de no contar porque si no me frustro. Entonces digo, no voy a contar cuántas canté. Y a veces debo cantar más o menos, pero esa es una técnica que me está ayudando mucho, porque si tengo que contar, entonces es como que me frustro. Pero después sí, eso, pedir por la salud y dar gracias siempre también por nuestros padres y hacerlo. Yo le dije a mi hermana el otro día, esto hay que hacerlo por el papá y la mamá, que ellos querían lo mejor para nosotros ahora que no están. No significa que nos descarriemos, al contrario, creo que hay más responsabilidad de seguir nuestra fe, seguir con Dios para que nuestros padres también sigan progresando. ¿Qué opina de eso usted, Prabhu? Gracias, Hare Krishna. Madre, debemos acordarnos que Conciencia de Krishna también nos dice que Krishna es nuestro verdadero amigo. Entonces nosotros tenemos esta experiencia y esta práctica de agarrar el teléfono y hablar con una amiga o un amigo. Mira, me está pasando tal cosa. Estamos buscando un consejo de alguien. Pero ¿por qué no lo buscamos con Krishna? ¿Por qué no le revelamos nuestra mente y nuestro corazón a Krishna? Él es nuestro verdadero amigo. Él es el que en verdad nos va a poder ayudar. Pero como decía antes, como no lo vemos, no lo tocamos, como no está ahí presente, como no le escuchamos la voz, pensamos que no existe. Pero Él es Paramatma, está en nuestro corazón. Entonces cuando, Madre, usted canta su yapa, usted canta su santo nombre, es ese momento para usted conectar con Él en su corazón. Ay Krishna, ay Dios. Usted sabe lo que estoy pasando, las dificultades que tengo, sean las que sean. Por favor, Padre, ayúdeme. Usted ve que yo estoy intentando mejorar, usted ve que yo estoy intentando convertirme en su devota. Y Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna le da la inteligencia a su devoto, lo ayuda desde dentro del corazón. Desde afuera le pone los devotos para que se asocie, para que tenga conocimiento, para que esté escuchando sobre Krishna. Entonces Krishna la está ayudando, la está protegiendo, aunque si a veces pensamos que no, porque tenemos una tendencia muy grande en el mundo material que no podemos ver lo poco que tenemos, que siempre queremos proyectar a tener más cosas. Krishna me debería dar más cosas, Krishna está dando muchísimo, solo que no lo podemos ver. Como si nosotros apreciaríamos lo pequeño de todos los días, las bendiciones que Él nos da todos los días, estaríamos satisfechos. Él nos está cuidando, Él nos está guiando en nuestra vida. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué más queremos? No es como mi maestro espiritual una vez nos explicaba. Durante mucho tiempo hemos sido buscadores. Ahora esa búsqueda terminó. Está Krishna.
ya llegamos a lo que buscábamos, ¿no? Tenemos que bajar esa ansiedad. Eso no debe existir en nuestra vida. Ya estamos donde tenemos que estar. Ahora, ¿qué tengo que hacer de acá para adelante? ¿Cómo voy a comportarme con Krishna? ¿Cómo voy a comportarme con los devotos? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero vivir? Esas son las preguntas que uno debe preguntarse. Marcos, sí. Hare Krishna, gracias por la clase, Prabhu. La verdad que me enriquezco mucho de sus clases. No, me gustó mucho esto que usted citó. Creemos que somos libres, pero nadie es libre. Qué difícil es entregarse, porque estamos bajo un concepto moderno de la libertad. Es un concepto materialista, y eso es muy difícil de purificar. Hablo por supuesto en mi caso, en el corazón, porque las propensiones, digamos, fueron como empujadas, ya no digo de las vidas anteriores, sino en esta misma vida, digamos, los cimientos que se fueron poniendo, digamos, empujaban a esa propensión a apropiarse uno con el intelecto, con los sentidos, con disfrutar, y hasta el estudio mismo, digamos, como un acto de apropiación, como si fuera Krishna una idea. Y bueno, es como eso también lo relacionaba con lo que decía la madre recién, de cuánto tienen que ver también los padres. Yo personalmente no me quejo, considero una misericordia de Krishna los padres que tuve, incluso con los problemas que tuve con ellos y que tengo todavía, pero la religión sí. En el caso de mi madre me la transmitió, y después tuve que pasar muchas perturbaciones para más tarde darme cuenta de que esa semilla del bautismo, en el caso del catecismo, estaba en el corazón, y bueno, en algún momento que me sentí ahogado, digamos, me sentí en demasiada oscuridad, pude volver, y bueno, y ahora realmente por lo menos tomar contacto con este conocimiento védico tradicional, esta ciencia de Krishna, realmente no termino de espabilar de la encarnación que se presenta, digamos, y la forma de qué forma, me pregunto, tengo que asociarme, puedo asociarme, si lo estoy haciendo bien o mal, lo muy poquito que hago, también por amarrete, decimos en Argentina, ¿no? Por quedarse con cosas uno, como si uno tuviera algo, por esa creencia del ego, ¿no? Que uno tiene algo, y no dejar salir esa luz que es lo que uno lo hace feliz realmente, es ese instante donde conecta con Krishna y con este conocimiento. Gracias. Al final no le hice ninguna pregunta, hice un comentario, disculpe, pero bueno, relacionaba un poco todo esto. Haribol, Prabhu. Entonces, a mí también me llevó así como a reflexionar esto que nos dice Srila Prabhupada, de que creemos que somos libres, ¿no? Y sin embargo, Conciencia de Krishna nos propone lo opuesto, entregarse. Entonces, como nosotros, ¿cómo? Para ser libre tengo que entregarme, cuando supuestamente es todo lo opuesto, ¿no? Estoy corriendo en el mundo material, así enredado, y supuestamente por otro lado me proponen un montón de oportunidades para ser libre. Pero, ¿cómo? ¿Y de quién?
¿no? Esta es la pregunta, ¿libre de quién? Y eso es como que uno está escapando de sí mismo. Uno es su propio enemigo, ¿no? Como uno es su amigo y su propio enemigo, solo que nosotros lo proyectamos a alguien allá afuera. Pensamos que tenemos que ser libres de alguien, ¿no? Tenemos que ser libres de todo esto que creamos en nuestra mente, que en realidad no somos. Esta es nuestra libertad. La verdadera libertad que nos enseña Conciencia de Krishna es: usted no es el cuerpo, es el alma. Ahí está todo. Ahí empieza nuestra libertad. Entender, todo esto que yo proyecté son mis condicionamientos, y también lo tengo que trabajar, ¿no? Me llevará toda esta vida y tal vez miles de vidas sacarme todo esto que he construido. Pero ya encontré como lo que estaba buscando. Por eso le decía a la madre, ¿no? Cuando mi maestro nos explicaba, ¿no? El buscador ya terminó su búsqueda. Ahora solo tiene que hacer el proceso, ¿no? Y el proceso de conciencia, sí, disculpe. El proceso de conciencia de Krishna debemos entender que es una ciencia. Entonces mi maestro espiritual nos dice, bueno, queremos ser doctores, queremos ser lo que queramos ser en el mundo material, tenemos que estudiar, y es una carrera, lleva años. Ahora nosotros queremos perfeccionarnos como el ser, queremos autorrealizarnos. Bueno, lleva un trabajo, ¿no? Estamos como apuntando a lo máximo, a la autorrealización. Entonces, con mucho amor por uno mismo, muy compasivo con uno mismo, aceptar, ¿no? Sus dificultades en el proceso, pero nunca perder la fe, nunca perder el foco que es Krishna. Gracias. Sí, Prabhu, esto sobre la libertad, hay una frase que todo el mundo repite y dice, la libertad les va a hacer libres, dice. No, la verdad. Ay, no recuerdo bien cómo es la frase. Hay gente que la repite, la verdad te va a hacer libre, dicen. Pero yo digo, vivimos en tantas mentiras que, como usted bien decía, uno mismo a veces es una mentira porque cometemos errores, nos autoengañamos, pensamos que estamos robando al otro cuando ese pecado nos está viniendo a nosotros, esa reacción, y nos estamos robando a nosotros mismos, a veces dentro de la casa o dentro de la familia, y qué decir de robarle a Krishna, ¿no? O sea, todas estas cosas que ya traemos que nos hacen esclavos, nuestros sentidos, todo. Yo ahora me doy cuenta. Antes no me daba cuenta. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me va mal? Y era yo el problema. La vez que dejé de ver al otro como el que me engañaba, el que por culpa de él yo hacía todo mal, esa vez empecé a actuar yo por mí misma. Porque yo le echaba la culpa y yo no me curaba, digamos, de ese problema. Y salir también del lugar, ¿no? Del problema, eso me ayudó bastante. Salir y poder ahí ser libre, digamos, de ese sometimiento de otra persona también. Porque la familia también de alguna manera te somete, el esposo, te siguen condicionando, ¿no? Porque uno los sirve. Los hijos también, yo tuve la suerte de tener 4 hijos que al contrario, ellos a mí me educaron, por eso esa es la bendición. Ahí está, ahí me acordé de las 4 bendiciones. Mis 4 hijos que en lugar de que yo me siga hundiendo, ellos me decían, no mamá, podés irte, podés ir a la iglesia, podés dejar de comprar al fiado, porque yo compraba al fiado, y me hacían devolver las cosas que yo llevaba al fiado, me decían, no, mamá, no compres nada al fiado, y yo me curé de todas esos defectos que he debido tener. Yo digo, qué buenos que han sido mis hijos. Y esas son las bendiciones, Prabhu. Sería lindo de hablar de esas bendiciones. Gracias. Hare Krishna. Prabhu, me hizo acordar recién cuando le estaba hablando a Marcos, de un comentario que escuché en una clase de un devoto que decía que, bueno, Krishna vino, ¿no? A matar a los demonios cuando vino a Vrindavan.
y que en Kali Yuga Krishna viene, ¿no?, como el santo nombre, como la encarnación del santo nombre, y los demonios están dentro de uno mismo, ¿no? Entonces uno mismo tiene su propio demonio y su propio ángel en el mismo cuerpo, y el santo nombre es quien viene, ¿no?, como encarnación de Krishna, a matar esos demonios. Me acordé porque para mí fue súper significativo lo que dijo ese devoto, porque bueno, en uno mismo está todo, ¿no? Y buscar también el hecho de dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, bueno, como súper importante, y que tenemos la llave que es el canto del santo nombre, que bueno, es quien nos viene a Krishna mismo, que nos viene a purificar, y bueno, y con el tiempo y la práctica poder ir sanando todas esas heridas, ¿no? Todos esos demonios que tenemos dentro y que no nos dejan llegar a él. Bueno, gracias. Dicen también que en lugar de matar a nuestros demonios hay que conquistarlos. Yo aprendí a hacer eso, a engañarme a mí misma. Bueno, es todo un proceso, pero estoy más tranquila. Hay que conquistarle, decir, bueno, sí, te doy esto, pero te doy esta otra cosa, y así conmigo misma lo voy haciendo, trabajando, ¿no? A veces me cuesta bañarme en la mañana, pero digo, me voy a bañar a la tarde o cuando haga más calor, pero como yo misma voy como así, negociando conmigo misma, ¿no? De hacer algunas cosas. Y bueno, no lo hago a las 4 de la mañana porque ya soy vieja, tengo miedo de enfermarme, pero sí lo podría hacer, ¿no? Sería más saludable. Bueno, gracias, Hare Krishna. Bueno, les leo una reflexión final. Teóricamente o prácticamente, deben aceptar a Krishna como la persona suprema. Teóricamente existe la escritura revelada. Lo entenderán por medio de la literatura védica de los grandes devotos del pasado y del presente. En este momento está el señor Chaitanya, que es la gran autoridad, y sus discípulos, los 6 Goswamis, nos han dejado una literatura inmensa, valiosa. Y en la práctica, si creemos en los Shastras, las escrituras, entonces podemos ver quién puede ser más poderoso que Krishna, quién puede ser más hermoso que Krishna, quién puede ser más famoso que Krishna. Krishna apareció hace 5.000 años, pero su conocimiento que él dio en la forma del Bhagavad Gita todavía es adorado. La misma personalidad de Dios le habló personalmente a Arjuna acerca de sí mismo en el Bhagavad Gita. ¿Cómo se puede decir que alguien, mediante su pensamiento, mediante la especulación, puede decir algo acerca de Dios que sea más importante que lo que está diciendo el propio Krishna? No es posible. Nadie puede hablar mejor que Krishna acerca de Dios, porque Dios mismo está hablando. Así pues, si usted tiene fe, si cree teórica o prácticamente en Krishna como la suprema personalidad de Dios, entonces mediante los discursos que Krishna pronuncia en el Bhagavad Gita, usted puede entender a Dios. No hay ninguna dificultad. Y si creen en Krishna, entonces el resultado será que podrán entender a Dios, cómo trabaja Él, cómo actúan sus energías, cómo se manifiesta Él, qué es este mundo material, qué es el mundo espiritual, qué son las criaturas vivientes, cuál es su relación. En la literatura de Dios se pueden encontrar todas estas cosas. Una vez que la gente entiende su relación con Dios, todos y cada una de las criaturas vivientes tiene una relación particular con Dios, pero por ahora lo hemos olvidado. Cuando esa relación se revele en el proceso de las actividades devocionales o el proceso de conciencia de Krishna, usted sabrá que esa es la perfección de su vida. El proceso de conciencia de Krishna es una gran ciencia, no es una especulación sentimental acerca del amor.
Este movimiento para la conciencia de Krishna está dando a la gente directamente la comprensión de Krishna. Estamos dando conocimiento acerca de Krishna basado en las escrituras reveladas autorizadas. ¿Y cuál es el fin de ese conocimiento? Ese es Krishna. Lo que Krishna enseñó en el Bhagavad Gita, nosotros también lo estamos enseñando, sin diferentes ideas inventadas. Ese es nuestro movimiento para la conciencia de Krishna. Está abierto a todos y el proceso es muy simple. Tenemos nuestros centros. Si quieres aprovechar este movimiento, eres bienvenido. Serás feliz. Shila Prabhupada aquí.